En el presente video haremos una descripción del elemento químico vanadio. Revisaremos sus principales características, el mecanismo de absorción y metabolismo, las principales fuentes alimenticias y además las funciones que cumple. El vanadio es un metal ampliamente distribuido tanto en la naturaleza como en los sistemas biológicos y es un micronutriente para varias especies marinas y terrestres. Es uno de los principales elementos traza que están presentes en los combustibles de tipo fósiles y es por esa razón que la combustión de esos materiales, de esos tipos de combustibles, van a ser la principal fuente de vanadio en el ambiente. Además, en la corteza terrestre, la presencia del vanadio es muy pequeña, alcanzando concentraciones de tan solo 0,014 a 0,02%. Y entre otras funciones vamos a revisar que el vanadio interviene en la síntesis de la clorofila en los organismos que realizan el proceso de fotosíntesis. En los últimos años este elemento químico ha recibido una atención bastante importante desde que se descubrió organismos con concentraciones inusualmente elevadas de vanadio, además de enzimas que dependen de ese elemento químico. En el cuerpo humano, la concentración intracelular de vanadio va a mantenerse alrededor de valores de 0,3 micromolar aproximadamente, mientras que el requerimiento para los humanos no ha sido confirmado, pero debido a diversos estudios y a múltiples mecanismos de acción, se ha estimado que, en el caso de ser necesario, la ingesta aproximada debe alcanzar los 15 microgramos por día. El vanadio puede tener diversas presentaciones químicas. El vanadio como vanadato, es decir, con valencia +5, es la forma que se encuentra principalmente en los fluidos corporales extracelulares, mientras que en los ambientes intracelulares el estado de oxidación va a ser el de +4. Existen diversos trabajos sobre el papel biológico que cumple el vanadio, y esas investigaciones tienen mucha importancia en los últimos años debido a que se conoce su potencial tóxico, mutagénico y genotóxico en una amplia variedad de sistemas biológicos. Además, en los últimos años se ha podido determinar que el pentóxido de vanadio, es decir, el óxido de vanadio con valencia 5, es un posible carcinógeno para los seres humanos. Existe información sobre el comportamiento de los compuestos de vanadio. Por ejemplo, un efecto clastogénico, es decir, aquella capacidad que tienen ciertos agentes químicos o físicos, en este caso compuestos que contengan vanadio, para inducir la rotura de los cromosomas. Es muy poca la información y es controversial, mientras que por otro lado, el efecto mutagénico, es decir, la capacidad para alterar o cambiar la información genética del ADN de un individuo y así aumentar la frecuencia de las mutaciones y la capacidad o efecto genotóxico, es decir, el daño que puede causarse al ADN y a otros componentes celulares que están relacionados, como son las proteínas, el uso mitótico o acromático. En sistemas bacterianos, en levaduras y en plantas son poco concluyentes. Además, se han desarrollado investigaciones con células de mamíferos, tanto in vitro como in vivo, indicando que los compuestos de vanadio tienen efectos tanto mutagénicos y genotóxicos, aunque la acción más evidente de estos compuestos es la alteración de la función de ciertos componentes celulares como son los microtúbulos, y estos efectos pueden ser dañinos para la célula, aunque por algunas razones algunos autores consideran que el vanadio tiene efectos de mutagénico pero débil. Y en los últimos 10 años aproximadamente, distintos compuestos complejos, tanto orgánicos como inorgánicos, de vanadio han adquirido una importancia muy grande en la farmacología. Tal es así que son empleados en terapias contra la diabetes y la obesidad, en el mejoramiento físico en atletas para tratar de rendir físicamente de una manera más óptima y en la biología de la reproducción utilizado como anticonceptivo vaginal. Además, algunos compuestos que contienen vanadio tienen propiedades moduladoras de la expresión de diversos genes. Es por esa razón que se utiliza en modelos experimentales como un agente anticarcinogénico, como veremos en la descripción de las funciones más adelante.
El vanadio tiene ciertas características especiales dentro de los biometales, ya que va a participar en procesos biológicos tanto en forma de anión como de catión. Por ejemplo, en condiciones fisiológicas, el vanadio 5 va a predominar como anión vanadato, mientras que el vanadio 4 va a actuar como un catión, el catión vanadilo. La presencia del vanadio en la naturaleza es bastante variable. Por ejemplo, en el caso del gas natural, se encuentra poco vanadio. Sin embargo, la concentración en los petróleos del mundo va a ser muy variable y dependiendo del lugar de origen. Por ejemplo, los petróleos que se encuentran en América son los que contienen más vanadio. El vanadio también es utilizado en la industria metalúrgica en la fabricación de aleaciones de alta resistencia y baja corrosión. Además, puede utilizarse en la industria del vidrio, en la preparación de pinturas de aplicación común, en colorantes para fotografía y cinematografía, y en la industria agrícola se emplea en la elaboración de fungicidas, de insecticidas y también como micronutrientes en los fertilizantes. El vanadio además se utiliza en la producción de ácido sulfúrico y caucho sintético. También se utiliza en materiales de superconductividad y es importante en la industria de la energía atómica, en la construcción de maquinaria aérea y de tecnología espacial. La entrada del vanadio al organismo de los mamíferos ocurre a través de la piel, por el tracto gastrointestinal y por el sistema respiratorio que describiremos más adelante. Pero para la población general, los alimentos van a representar la mayor fuente de exposición del vanadio, seguida de la vía aérea. Luego de que el vanadio ha sido ingerido, muchas investigaciones coinciden en que la absorción es aproximadamente del 1 al 10%. Este vanadio va a ser transportado por la albúmina y preferentemente por la transferrina hasta el hígado y desde allí va a ser transportado hacia los huesos y a otros órganos como los riñones, el vaso, los pulmones y los testículos. La absorción a través de la piel es mínima y varios reportes coinciden en que tan solo el 10% del vanadio ingerido o el 25% del vanadio que ha sido inhalado va a ser absorbido y transportado a varios tejidos a través del cuerpo por el torrente sanguíneo. Y una vez que ha sido absorbido, el vanadio puede encontrarse en sus estados de oxidación 3, 4 y 5, pero las condiciones del pH neutro van a propiciar que domine el vanadio 5 o anión vanadato en el plasma, y se tiene bastante establecido que el vanadio 5 va a entrar a las células a través de mecanismos de difusión facilitada. Algunas investigaciones han descrito que el vanadio ingerido va a ser transformado por el estómago a su forma catiónica antes de empezar a ser absorbido a través del duodeno. Y en animales de experimentación, la entrada del metal va a estar en función de la ruta de administración, ya sea por una exposición dérmica, por una inhalación o por ingestión con los alimentos. También va a depender del tipo de tratamiento al que ha sido sometido y de las propiedades del compuesto de vanadio. Independientemente de la forma en que se aplique, el vanadio va a acumularse exclusivamente como vanadio 4 en el hígado o en los diversos órganos. Los órganos que van a acumular van a ser el hígado principalmente, pero también los riñones, los huesos, el vaso, mientras que en los pulmones y en los testículos se va a concentrar en menor cantidad. También se ha visto que se acumula en el cabello, en el corazón, en la glándula tiroides, en el cerebro, en los músculos esqueléticos, en la médula ósea y en el tejido graso. Y en trabajadores que han estado expuestos a óxidos de vanadio y en trabajos realizados utilizando como modelo animales, el vanadio absorbido es rápidamente desechado por los riñones o a través de la bilis, excretado en la orina, y si es a través de la bilis va a llegar al tracto gastrointestinal y ser eliminado finalmente a través de las heces. Intracelularmente, el vanadio tiene afinidad por el material genético. El vanadio 4 o el vanadio 5, el catión vanadilo o el anión vanadato, ha sido administrado a roedores ya sea vía intratraqueal o intraperitoneal y se ha distribuido en el núcleo, en las mitocondrias, en las microsomas y en el citoplasma. Pero diversas pruebas bioquímicas han demostrado que el vanadio en estado de oxidación 4 o 5
interactúan en concentraciones muy pequeñas de micromoles con muchas moléculas orgánicas que incluyen a las proteínas, a los péptidos, a los aminoácidos, a los nucleótidos y a los azúcares. Pero en la célula el vanadio tiene preferencia por los grupos funcionales fosfato, carboxilo y amino de diversas biomoléculas. Los complejos de vanadio poseen una amplia gama de características que les permiten ser desde micronutrientes esenciales hasta agentes tóxicos, y se han realizado diversos estudios para determinar su actividad biológica o las funciones que cumplen en nuestro organismo, encontrándose que puede desarrollar actividades como actividad antimicrobiana, antiobesidad, insulino-mimética, que imitan la función de la insulina, y anticancerígena, entre otras funciones que podrían ser empleadas en el tratamiento de diversos problemas de salud. Las propiedades de esos compuestos dependen de la naturaleza de los ligantes a los que se encuentre coordinado el vanadio, del estado de oxidación y la concentración a la que se encuentre presente. Existen enzimas cuyo centro activo está compuesto por vanadio. El vanadio es el grupo procético de las enzimas vanadio-aloperoxidasas, que están presentes en algunos hongos terrestres y en líquenes. Las aloperoxidasas van a catalizar la oxidación de los halogenuros cloro, bromo y yodo por el peróxido de hidrógeno a los ácidos hipocloroso, hipobromoso e hipoyodoso. Estos ácidos son liberados del sitio activo y pueden actuar sobre una variedad de compuestos orgánicos. Existe un trabajo de investigación que ha sido patentado y que propone una utilización a las aloperoxidasas. Y los productos metabólicos de nuestro organismo, principalmente aquellos que contienen nitrógeno o azufre, son degradados por enzimas de las bacterias Escherichia coli, Enterococcus y Proteus, causando olores desagradables. Por ejemplo, las bacterias Proteus producen la enzima ureasa, que convierte la urea de la orina en amoníaco, el cual tiene un olor bastante desagradable. Y considerando que la orina está formada por 95% de agua y el 5% restante por cloruro, fosfatos y sulfatos, y sustancias ricas en nitrógeno, como la urea, el ácido úrico, ácido hipoúrico y la creatinina, la patente propone el uso de las aloperoxidasas con el fin de reducir y eliminar los malos olores provocados por sustancias volátiles que contengan nitrógeno, azufre, y en esta propuesta la cloroperoxidasa en presencia de peróxido de hidrógeno va a oxidar a los iones cloruros presentes en la orina y formar ácido hipocloroso que reacciona con una amplia variedad de moléculas como el ADN, el ARN, ácidos grasos insaturados, colesterol y proteínas, y principalmente con proteínas y enzimas que se encuentran presentes en las membranas de las bacterias, y de esa manera se proporciona al ácido hipocloroso propiedades desinfectantes y desodorantes. La obesidad y la diabetes, que son padecimientos considerados de salud pública a nivel mundial, se encuentran estrechamente relacionados entre sí, y debido a que hay un éxito que ha sido demostrado con compuestos de vanadio en el tratamiento de la diabetes, se ha estudiado también el efecto que pueden tener los compuestos de vanadio para tratar la obesidad. Algunos compuestos de vanadio incrementan la segregación de la adiponectina. La adiponectina es una hormona secretada por los adipocitos y está relacionada directamente con la obesidad y la diabetes, y estimula la oxidación de los ácidos grasos, reduce los triglicéridos plasmáticos y mejora el metabolismo de la glucosa mediante un aumento de la sensibilidad a la insulina. Además, los mismos compuestos de vanadio tienen como efecto incrementar la producción de la insulina, y esta a su vez afecta positivamente la segregación de la adiponectina. Actualmente el cáncer es considerado como un problema de salud pública, lo que ha provocado un interés de la comunidad científica por desarrollar nuevos medicamentos que puedan ser utilizados en su tratamiento. En estudios realizados en los últimos 30 años, se sugiere que el vanadio podría actuar como un metalofármaco, ya que se ha encontrado que el mecanismo de acción de dichos compuestos es la inducción de la apoptosis. Existe un compuesto denominado Medvan,
el cual es uno de los más prometedores en esta área debido a que es efectivo contra diversos tipos de cáncer, como la leucemia, el cáncer de próstata y el cáncer de ovario, además de tener una buena farmacodinámica y no presentar ningún efecto adverso hasta ahora detectado. Actualmente hay grupos de investigación que realizan estudios que están enfocados en la actividad antifúngica y antibacterial de algunos complejos de vanadio. Y respecto a la deficiencia del vanadio, se ha demostrado que su carencia puede provocar alteraciones en la absorción y la degradación de los carbohidratos y lípidos, deterioro óseo, la disminución en la producción de la leche materna, la presencia de abortos espontáneos e inclusive problemas psicológicos. Y la toxicidad del vanadio, al igual que de otros metales, va a depender de diversos factores como la estructura química del compuesto, la solubilidad, el estado de oxidación y la biotransformación que ocurra por el metabolismo. Y los reportes relacionados con la actividad genotóxica y mutagénica en mamíferos expuestos a vanadio in vivo son insuficientes. No está totalmente aclarado si el vanadio podría producir aberraciones cromosómicas del tipo estructurales y daño en el ADN, pero sí hay evidencia de que el vanadio podría producir toxicidad celular y aneuploidías, es decir, aumentar el número de cromosomas o disminuirlos. Y antes de finalizar, debemos de mencionar las fuentes donde podemos encontrar el vanadio, aunque en pequeñas cantidades. Este puede ubicarse en pimienta, en los huevos, en los aceites vegetales, en diversos cereales, en la carne bovina, en peces, en aves, en mariscos, en setas u hongos, en el perejil, entre otros alimentos. Y en el siguiente video estaremos finalizando lo correspondiente a los principales elementos químicos o minerales útiles para nuestro organismo.